A partir de este momento, Radio Mundo propone La Hora Global. Desde el Paralelo 35, un enfoque sobre los entretelones de la actualidad internacional. Conducción, Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Ricardo Barbosa. La Hora Global, otra forma de analizar el nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a este martes 29 de abril del año 2025. Bienvenidos a otro capítulo de La Hora Global. Les pido disculpas, la garganta me jugó justo una mala pasada cuando me dirigí a ustedes. Este es otro capítulo en el 1170 AM de vuestro dial, en la tarde de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo de La Hora Global, donde, como nuestra presentación lo dice, intentamos, por lo menos en nuestra cabeza, tener una idea de cómo se comporta este nuevo desorden mundial. Hoy vamos a hacer una especie de análisis un poco al barrer de algunos aspectos para ponernos al día en cómo puede estar este mes de mayo que se nos acerca, porque va a haber algunas definiciones desde el punto de vista geopolítico, desde el punto de vista económico y también desde el punto de vista político en sí, o estrictamente político, sobre todo en Europa. La idea es que, bueno, tenemos un panorama un poco amplio de todas las cosas que están sucediendo. Donald Trump se ha encargado en el área internacional de darnos mucha tela para cortar. En este caso pedimos la ayuda de Rodrigo Barbosa, quien nos está siempre acompañando en este tipo de cosas. Ya empieza a ser un amigo de la casa. Te damos la bienvenida, Rodrigo. ¿Cómo estás? ¿De dónde estás? Primero que nada. Hola, Gustavo. Muchas gracias por la invitación. Estoy acá en Ottawa, en la capital de Canadá. Rodrigo, se han cumplido un número de días que normalmente es excusa para el análisis de muchos gobernantes. Se han cumplido los 100 días de Trump y hemos visto, como algunos oyentes nos escriben o como hemos contactado con algunos analistas, una frase que se reitera mucho, es decir, ha pasado de todo. Donald Trump se ha encargado de modelar y remodelar el orden mundial, tanto político como económico, a la medida de su pensamiento. Se ha analizado también esto. Básicamente la economía ha sido la mayor preocupación de Trump, porque quizás era la mayor preocupación de los votantes del 5 de noviembre, ¿no? Estoy un poco relacionando una cosa con otra. Su promesa de reducir los precios, de atacar lo que era el punto débil de la economía luego de la gestión Biden, disminuir la regulación gubernamental, tratar de que la industria local reviva, según sus palabras, lo cual implica una nueva ponencia frente a la globalización, frente al mundo y a las relaciones internacionales que llevaba hasta ese momento. Paralelamente, puertas adentro, para cumplir también con sus promesas de reducción del gasto, de tener un balance fiscal acorde a lo que su pensamiento le exigía, salió a luz, utilizando términos de acá, de más del sur, la motosierra, en manos de Elon Musk en este caso, pero podría ser en manos de cualquier otro, para una reducción de gastos drástica. Nos hace acordar mucho a Javier Milei, a quien tenemos aquí muy cerca, en el caso nuestro, y básicamente hemos visto un poquito de eso. Esa remodelación del orden mundial, ahora después lo vamos a ver en detalle, implicaba también remodelar o replantearse o pensar de vuelta la característica de sus relaciones con otros grupos, con otros bloques, con otras naciones, más allá de que si eran o no, antes del 20 de enero, aliados, amigos, adversarios o cualquier etiqueta que le pusiéramos poner. Te propongo entonces primero una reflexión en cuanto a Trump. ¿Tú esperabas estos 100 días de Trump? No así. Creo que ha tomado por sorpresa a todos, puesto que es su segunda presidencia. Se esperaba algo similar a lo que ha pasado en los primeros 100 días de su primera presidencia, que si bien sí estaba marcado por comentarios muy discientes, sus acciones no habían llegado tan lejos.
En esta ocasión está básicamente, como tú lo mencionabas, acabando con un régimen mundial, con un orden económico mundial que había existido y que había sido diseñado por los mismos Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial. Y este es un nuevo mundo. Un nuevo mundo que uno podría hacer es Trump made, como hecho a su medida. Es lo que él quiere. Pero como lo hemos podido evidenciar, ya no se puede. Creo que es algo muy interesante lo que está sucediendo en estos 100 días porque es, en mi punto de vista, un sinceramiento muy profundo de todo el sistema internacional. Uno, Estados Unidos ya no controla el 100% de las decisiones comerciales del mundo. Impone tarifas. Su contraparte, que antes no tenía, tiene ahora una contraparte comercial, una contraparte que nunca fue, por ejemplo, lo que fue la Unión Soviética, que era una contraparte militar. Esta por primera vez es una contraparte comercial y tecnológica. No da marcha atrás, no se rinde a sus pies. Y es él quien tiene que estar constantemente echando para atrás sus propias decisiones. De la misma forma lo hizo con México y Canadá, imponiendo tarifas, luego quitando, luego poniendo algunas, luego reduciendo. Es un nivel de incertidumbre bastante alto, pero sobre todo, y lo mencionaba ayer en su discurso de victoria del nuevo primer ministro de Canadá, Mark Carney, es el sistema económico mundial que existió desde la Segunda Guerra Mundial ha terminado. Este es un nuevo mundo que está en configuración, en el cual se están sucediendo acontecimientos muy rápidos, uno tras otro, pero que nadie sabe exactamente para dónde va. Así que de estos 100 días, que creo que han sido los 100 días más intensos de cualquier presidente de los Estados Unidos en tiempos de paz, eh, creo que podemos decir, uno, el orden económico mundial está en profunda transformación y Trump lo que hizo fue acelerarlo. Esto no es solo él. Los mercados han caído, sí, por la incertidumbre que él trajo, pero también porque 2024 vio un aumento totalmente fuera de lo normal de las tecnológicas, de las siete magníficas que llaman del Standard Poor's 500 y del Nasdaq. Entonces, esto hizo que todo ese boom, un poco ficticio, de alguna forma, muy parecido al boom de las .com en principios del siglo, hay un rebote, pero este rebote es acelerado por toda la turbulencia que ha generado Donald Trump. Es decir, ya se estaba previendo una caída de las acciones de Nvidia, pero no a este ritmo. Ya se estaba previendo caídas de Apple, pero no a este ritmo. Entonces creo que en términos generales lo que han hecho es revolver todo el panorama internacional. No le han salido las cosas hasta el momento. En términos macroeconómicos, Estados Unidos todavía se mantiene con buenos números, en parte porque no se ha visto el efecto de las tarifas todavía. Tenemos una inflación de 2,4%, no muy alta, unas tasas de interés, si bien están un poco altas para lo tradicional de Estados Unidos, 4,5, no son mortales para la industria. No, no. Tenemos otros datos como por ejemplo de él mismo, de popularidad de 45%, que no es malo para todo lo que ha hecho en estos 100 días, pero aún no vemos el efecto de sus políticas en el bolsillo del consumidor. Lo que sí se empieza a ver es una percepción de deterioro. Impulsado, por ejemplo... continúo. Sí, no, perdona, dime. No, la percepción que se puede estar viendo es, por ejemplo, en el índice de confianza del consumidor, que sí ha caído a su nivel más bajo desde 1952. Está en un 54%. ¿Por qué esto es importante? Eso es una serie de encuestas que se le hace a los consumidores de qué tan decididos están de consumir más. No es particularmente relevante en economías pequeñas, pero en economías con el mayor consumidor, mayor poder consumidor del mundo como Estados Unidos, puede llegar a ser algo preocupante porque es la intención del ciudadano de endeudarse o de invertir sus ahorros o de utilizar sus ahorros para consumo.
y esto sí puede ralentizar la economía. Y ya se está percibiendo que en el mejor de los casos va a haber una recesión y que en el peor puede haber una depresión, Está bien. lo cual tendría nefastas consecuencias para la ciudadanía americana y para el mundo en general. Me gustaría, Rodrigo, profundizar en dos o tres palabritas que dijiste para tratar de redondear un poquito esto. En primer lugar, tú hablabas de un sinceramiento. Ese sinceramiento implica que, primero, obviamente que tú lo has dicho al pasar, digo, el tema no es solo Trump, sino que detrás de Trump hay un equipo, hay una tendencia a ese pensamiento, no solo de él, sino también de técnicos. El mecanismo anterior, el estado de cosas, el estado del arte, por llamarlo de alguna manera, el marco teórico sobre el que nos estamos moviendo desde el punto de vista geopolítico global, que vino después de la Segunda Guerra Mundial, estaba de por sí agotado. Es decir, esto no es algo que provoque Trump, sino que lo hace ver. Si eso es así, de alguna manera el diagnóstico de toda esta fuerza política que llega al poder es básicamente correcto en cuanto a diagnóstico. Después nos pondríamos a ver, como tú dijiste, cuáles fueron los resultados. Ese matiz me gustaría que lo profundicemos, es decir, porque hay gente que piensa en forma un poco lineal, bueno, está todo bien a pesar de Trump, y después que Trump se vaya va a volver a ser lo que era. ¿No lo ves así? No, 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 sin duda ha cambiado el mundo en estos 100 días. El Trump es una consecuencia y no una causa. Trump es una consecuencia de un sistema de élites que se había desbordado, de una economía sostenida por la deuda, básicamente. Y la deuda, al fin y al cabo, que se daba por impresión de dinero, básicamente, es quitarle es alimentar la producción, pero a punta del bolsillo de la gente. Porque entre más dinero imprimes, menos vale el dinero y más le cuesta a las personas con ingresos bajos y modestos lograr llegar a fin de mes. O sea, su dinero vale menos, pero sus salarios no suben. Entonces, este es un problema muy grande porque la economía de los Estados Unidos, particularmente después del COVID, se había mantenido a punta de deuda y a punta de burbujas en el mercado como las que había mencionado de las empresas tecnológicas. Para el norteamericano promedio, la inflación lo estaba asfixiando, el costo de la vivienda lo estaba asfixiando, de alguna forma el American Dream se estaba desmoronando y por eso aparece Trump. Y este deterioramiento del viejo modelo, que ya podemos llamar viejo, pues de hace unos meses, el deterioramiento del modelo neoliberal clásico, del libre mercado y de la deuda como factor primordial del Estado para intervenir en la economía, le dio más alas a Trump para llegar y barrer con todo. A diferencia del primer gobierno donde estaba probando, aquí ya viene él con una idea de barrer con todo. Pero me parece que no tiene una estrategia clara. Y claro, por eso, eso a eso iba. El diagnóstico puede estar bien, digamos. El tema es, si lo vemos en forma muy realista desde el punto de vista norteamericano, es un tema existencial a largo plazo. Esto que están viviendo no es un tema de llevar adelante una crisis económica. Ahora, ¿qué pasa con ese diagnóstico cuando llegamos al momento de, decir qué es lo que hacemos? Ahí tú señalaste dos cosas al pasar que me gustaría unirlas por el rabo, que es, por un lado, parece que llegó tarde, y por otro lado, el mayor enemigo existencial que tiene no está en el área militar, que es un área que puede más o menos surfearse o no ser tan relevante para el bolsillo de la gente, sino que está en el área donde Estados Unidos había mantenido un hegemón casi permanente, que podríamos llamarlo, quiero unir dos o tres aristas en lo mismo, porque hoy ese poder geopolítico está todo en las mismas manos, es decir, algo que tendría que ver con la economía, que tenía que ver con los avances tecnológicos y que tendría que ver sobre todo también como una especie de hegemón financiero desde el punto de vista del manejo de su moneda. Esas tres cosas eran la zona de confort del hegemón norteamericano.
el adversario que aparece en el horizonte es desafiante en ese terreno, pero no desafiante desde el punto de vista de, bueno, que es un adversario que está trepando una escalera y a ver a dónde llega. No, llega con un poder demostrado sobre el terreno, es decir, hay mucho potencial del otro lado. Podemos verlo así, que llegó tarde y todavía con un enemigo donde no debería haberlo, el peor enemigo que podría imaginar. Sí, no, por una razón. Me Uno, gusta el China no, es a un ver, dale, decir. invento, China es un invento de los Estados Unidos. La China moderna. Recordemos que los viajes de Nixon, Kissinger a la cabeza, Reagan en su tiempo, Sí. fue involucrar a China en el comercio internacional para, uno, alejarlo del comunismo soviético, pero dos, sobre todo porque las empresas de los Estados Unidos necesitaban mano de obra barata, abundante y especializada, pero sobre todo barata. Y ahí es donde entra China en el juego. El problema es que cuando entregas, al principio, digamos, cuando China solo hacía jeans de mala calidad o juguetes que se rompían al abrirlos, no era un problema. Era simplemente eh, manejable. El punto es que todas las empresas empiezan a ver que es un buen modelo producir afuera y dejar y convertir a los Estados Unidos más en un país de consumo y no de producción. Y obviamente la innovación ocurre dentro de las empresas porque es donde se solucionan los problemas. Entonces China empieza a crecer como geométricamente en su capacidad de solucionar problemas. Eh, y estos problemas O sea, que ya por solucionan, sí misma, más allá de la innovación que venía de origen, por ejemplo, de un Silicon Valley. Es decir, tiene su ujú, propia innovación porque tiene su propia enfrenta innovación. internamente entre sus empresas sus propios problemas. Exactamente. Entonces, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Tienes el iPhone. Y entonces el iPhone, si lo produces en Estados Unidos, te vale, voy a decir cualquier número, $10,000 para el usuario final. Pero si lo haces en China, te queda $1,500 al usuario final. Pero en la fábrica en la cual se hace, hay personas que aprenden, que, que estudian los componentes, universidades que preparan a las personas que van a trabajar en esas plantas. Y que una vez ese conocimiento está ahí, se puede replicar. Por eso vemos que una vez, unos años después del iPhone, aparecen los teléfonos inteligentes chinos que superan a veces a los mismos americanos porque ya empieza a generarse innovación dentro de las empresas al punto que ahorita no hay ningún producto tecnológico que pueda ofrecerle los Estados Unidos a China que ellos no hagan. Sí, yo he sostenido muchas veces, Rodrigo, te digo, que la globalización desde el punto de vista del poder geopolítico fue un poco un tiro en el pie, en el sentido de que fue una enorme transferencia de recursos, tecnología y conocimiento del centro hacia la periferia, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa periferia crea, hace surgir, engendra, podríamos decir, generaciones enteras de nuevos técnicos que antes no existían y que implican un capital que queda allí, que es lo que tú estás diciendo. Y un proceso de urbanización, creo que el más grande proceso de urbanización de toda la historia de la humanidad que ha vivido China. Más o menos, para hacernos una idea, ellos construían cada 2 años una ciudad que era 2.2 veces el tamaño de Nueva York. Era como cada 2 años generar el doble de ciudades como Nueva York alrededor de su país. Porque se dieron cuenta que mientras más urbanizada la población, mayor conocimiento técnico y especializado podían obtener y mayor valor agregado en sus productos. Pero para tener también en cuenta, China es el gran enemigo, pero hace muy poco. China era el gran aliado. Ujú. O sea, se vuelve un gran enemigo, sobre todo cuando corre el telón y muestra que ya no es solo una fábrica del mundo, sino que es ya un poder autónomo. Yo creo que hay un punto que puede ser muy ilustrativo, esas son las Olimpiadas de 2008. Como que le muestran al mundo, llegamos ya no para producir para ustedes, sino para incluso sobrepasarlos en algún momento. Y ahí es cuando China pasa de ser el amigo donde construyo mis cosas económicamente a un rival serio, porque nunca sucedió lo que Estados Unidos había planeado y era que en cuanto creciera la clase media china,
el poder del Partido Comunista, el poder hegemónico del Partido Comunista al interior de China se iba a derrumbar. China no se volvió democrática y ahora es un rival para los Estados Unidos que no comparte sus valores, eh, y que ellos de alguna forma, y volviendo al punto Sí, quiero ir que a has mencionado, tu sí y no, porque el no sea en el sentido de que es un rival no existencial. llega tarde porque el Ah, sistema había estado diseñado para que ambos coexistieran al mismo tiempo, ahí está, ahora entendí. el uno como productor y el otro como consumidor. Lo que hace no solo Donald Trump, sino incluso ya lo venía mencionando Biden antes, incluso Obama ya lo había anunciado, era tenemos que romper un poco con el tema de la dependencia con China, porque podemos convertirnos demasiado dependientes en la producción, sobre todo en Asia, no solo en China. Entonces, ya se había, digamos, manifestado esta preocupación, de tal forma que no es que llega tarde, sino que cambia el modelo. Y cuando cambia el modelo, sí se puede ver como llegamos tarde a una reindustrialización. Pero Claro. si se mira la cadena de racionamiento, era desde los 70s, se construyó un modelo en el cual allá producen y acá, digamos, Estados Unidos consume. Claro, la hoja de ruta se está cumpliendo. El problema es que la hoja de ruta tiene un problema que no lo vimos y es el que nos está afectando, y cuando lo analizamos ahora tiene lógica que nos afecte y es complicada la salida. Yo estoy muy concentrado, por ejemplo, en los argumentos de Tim Cook, el CEO de Apple, cuando explica por qué la ventaja de China ya no es ese salario bajo que se buscaba al principio. La ventaja de China es un poco lo que tú dijiste o describiste recién. Luego de las primeras etapas del salario bajo, hay una generación de una cantidad de miles y miles y miles de ingenieros que el propio Estados Unidos no lo tiene. Entonces China empieza a dar prestaciones o ventajas más allá de su salario bajo, en el sentido de mucha mano de obra a nivel técnico de alta graduación. Entonces ahí se complica el panorama para decir, bueno, ¿cuáles son las soluciones? No podemos aventurar nada más, Rodrigo, digo, salvo que tú tengas claro el panorama de hacia dónde se va, pero en principio Estados Unidos seguiría dando por ahora palos de ciego, digamos, y quizás sí llegue a disciplinar, vamos a usar una palabra un poco que corresponda con lo que quiera hacer Trump, a disciplinar a parte del planeta, pero como tú dijiste, no a todo. Sí, y tiene un gran inconveniente para lograr esa disciplina, y es que en estos 100 días ha logrado socavar la reputación de los Estados Unidos en su soft power, con sus aliados, como líder de la democracia, como líder del mundo libre. Sus declaraciones con respecto a Putin y a la guerra en Ucrania, el trato que ha hecho de los inmigrantes y todos los abusos que se han cometido al respecto, el, y el, incluso el haber atacado al director, a la cabeza de la Reserva Federal, ese tipo de cosas, las cortes, ya no se puede hablar de un Estados Unidos que pueda lograr consensos. Entonces ya solo le queda disciplinar, pero Claro, por la fuerza bruta. de otra manera, ahí está. Y eso por lo general no funciona o causa grandes Para, para, consecuencias para terribles, redondear mejor este dicho. tema, Rodrigo, y antes de la pausa, te quería preguntar en un minuto nada más, ¿tú crees que corrigiendo, volviendo a la construcción de una especie de soft power o teniendo puentes de alguna manera, Estados Unidos está a tiempo de encauzar un poco el barco y sí dar esa batalla un poco existencial que quiere dar, o no ves que los planetas se estén alineando? Puede llegar a suavizarlo un poco, sobre todo con su objetivo si su objetivo es traer la industria, tiene elementos porque el dinero no tiene ideología. Entonces, si hay buen ambiente, puede llegar a constituir algo a atraer algo de la inversión en industria y manufactura, que es lo que él quiere realmente. Con los gobiernos lo veo un poco más complejo, pero hay casos. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de Europa,
vemos como Meloni, con Meloni hay Ahora justamente afinidades. después Ajá. de la pausa iba a ir a Europa. Vemos cómo puede tenderse en puentes con otros gobiernos que habían estado un poco relegados anteriormente. Puede buscar apoyos en Arabia Saudí, puede buscar otros apoyos más allá de Europa y lo que llamamos los Western countries. Lo vemos nomás en América Latina, también tiene algunos apoyos. Sí creo que puede llegar a tender esos lazos, pero me parece que va a ser muy difícil por su personalidad. Su personalidad es un poco de buller, de ir a por todo, y creo que en eso sí ya es algo muy personal de Donald Trump. Su visión del mundo no es la de la negociación donde todos ganan, sino la suma cero, Ok, donde yo gano todo, tú pierdes todo. Y así es perfecto. difícil construir unas relaciones de soft power, así que se va a ir más por el hard power vía tarifas o en extremos casos vía militar. Perfecto. Rodrigo Barbosa, estamos contigo en unos minutitos. Amigos, ya volvemos con ustedes. Estamos aquí en la tarde de Radio Mundo haciendo la hora global en el 1170M de vuestro dial. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Martes 29 de abril del año 2025, aquí en el paralelo 35, 14 y 29 y unos segundos más y será 14 y 30. Aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en los estudios de Radio Mundo, haciendo la hora global, con Rodrigo Barbosa del otro lado, tratando de ver qué está sucediendo en este nuevo giro del planeta. Rodrigo, tú mencionabas que esa globalización llevó a Estados Unidos a incentivar la dinámica de producir fuera, de transformarse en un país de consumo, dejando de lado producción propia y también, me imagino yo, que dejando de lado también la formación de generaciones enteras en oficios intermedios, por ejemplo. ¿No le pasó lo mismo a Europa? Sí, en parte. Otros sí, ¿no? Otros sí, no, como siempre en estas situaciones. En parte porque Europa tuvo una relación en el proceso de la globalización, sobre todo después de los años 70, con los Estados Unidos, en los cuales, en el marco de la Guerra Fría, Europa, empezó a unirse ya como un bloque homogéneo, sobre todo también como estrategia para prevenir futuras guerras, pero tuvo una negociación con Estados Unidos en la cual pudo proteger parte de su industria. Europa, si bien al igual que muchas empresas, no solo de Estados Unidos y Europa, en el mundo, desplazaron sus producciones a China, mantuvo algunas estratégicas, producción de aviones, alguna producción militar, Uh-huh. mucha producción en la gama de lujo, que aún son marcas que, si bien algunos productos se hacen en China o en Vietnam, en Camboya, otros todavía se hacen en Europa y son marcas que son muy relevantes y de muy alto valor. No es producción masiva, pero se especializó en producción de lujo. Ahora, con una guerra comercial, con el primer consumidor de productos de lujo, que es Estados Unidos, es donde Europa ya empieza un poco a ver el problema de la guerra de tarifas, o de aranceles, perdón. Sí, es Pero es un también adversario inesperado, ¿no? es un adversario totalmente inesperado porque además el convenio no escrito, pero casi que tácito era, tenemos ciertas protecciones para nuestro agro, tenemos ciertas protecciones para nuestra industria, ustedes nos compran, pero además nosotros les dejamos a ustedes comandar la OTAN, poner bases militares para prevenir la expansión de los soviéticos y posteriormente de la Rusia de Putin. Entonces era un complemento en el cual Estados Unidos brindaba acceso a su mercado y dejaba que Europa tuviera políticas proteccionistas, mientras que comandaba la OTAN y recibía apoyos en sus diferentes aventuras militares. Esto se Es rompe. interesante lo que dices porque, visto así, congelado en ese momento, desde el punto de vista de la teoría geopolítica incluso, era
una forma de actuar cuasi civilizatoria, ¿no? Es decir, era una civilización complementándose entre sus integrantes para trabajar en conjunto, lo que llamamos Occidente, y que de alguna manera estaba también basadas en acuerdos tácitos. Pero esos acuerdos tácitos, a veces no expresos, se daban porque también había una generación de líderes que pensaba en ese sentido, reaccionaba en ese sentido y seguía esa especie de hoja de ruta. Es decir, somos parte de lo mismo, somos una misma civilización, trabajaremos juntos, los demás son otra cosa. ¿Había algo de eso? Había todo de eso. Y se rompe, y es tan evidente que se rompe, si se pudiera decir el día en que se rompe es el día en que J.D. Vance hace esta conferencia en Alemania, hablando, El discurso de Vance. el discurso de Vance, diciéndole a Alemania, ustedes no respetan la libertad de expresión, básicamente refiriéndose a la AfD, a la ultraderecha Ujú. alemana. Entonces rompe este acuerdo tácito de estamos unidos en lo ideológico, en lo comercial y en lo militar. Rompe lo ideológico y ahora tienen un lío con lo militar. ¿Qué pasa si invade Groenlandia, que es Claro. territorio danés? Claro. ¿Cómo se puede imponer el artículo 5 de la OTAN si no está ni siquiera dentro de la OTAN que un miembro ataque a otro miembro? Tú Entonces, tú sos un egresado de ciencia política, por eso a mí me interesa charlar contigo estos temas, porque aporta ese enriquecimiento académico que tenemos que ver y que hay que transmitirlo a veces. Yo lo transmito a la medida que puedo, obviamente. El discurso de Vance, o sea, hay que salvar distancias y ver la perspectiva histórica, estoy de acuerdo. Pero el discurso de Vance me hizo acordar mucho al discurso, no por el contenido igual o no, sino por el efecto que causó, al discurso de Vladimir Putin en febrero del 2007 en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Es decir, cuando había un hegemón, que era Estados Unidos, único, un joven Putin, en ese momento, hacía 7, 8 años que había ascendido al poder, sube al estrado, estaba así Sarkozy, creo que estaba Angela Merkel, a decir que Rusia no reconocía la hegemonía de Estados Unidos. Muchos historiadores ya marcan en ese discurso el fin de lo que podríamos llamar la unilateralidad o la hegemonía única de Estados Unidos, que había nacido con la caída del muro de Berlín, y a partir de allí empiezan a gestarse otros que no son Occidente. Bueno, capaz que estoy haciendo un análisis un poco equivocado, pero me parece que esto de Vance, más allá de las cosas que dice, que, ojo, muchos europeos concuerdan con lo que dice Vance, haciendo una especie de autocrítica, pero más allá de eso, estoy hablando del efecto, es decir, es un rompimiento con un orden en base a un discurso. Es muy relevante ese discurso de Vance. No sé si tú lo ves igual. sí, es un punto de quiebre, no el discurso en sí, sino que es algo que ilustra, para ponerle un punto específico, pero por supuesto es parte de un discurso. Parte de un discurso es un intento de Donald Trump por influir en la política interna de muchos países. Eh, es un intento también de Donald Trump por decir, tenemos la capacidad de hacerlo y lo vamos a hacer. Y de alguna forma juega con el miedo, ¿no? Entonces, el miedo a entrar en problemas con los Estados Unidos, cosa que creo que han sobrevalorado, porque lo que no esperaban era una reacción que más bien ha tomado Europa y es de, ok, vamos a esperar, pero no vamos a como a bajar la cabeza inmediatamente, al punto que han dicho, ok, si Estados Unidos se retira del apoyo a Ucrania, nosotros lo vamos a mantener. ¿Qué tanto pueden hacerlo? Es improbable, pero por lo menos hay una intención de buscar algo de independencia. Muy difícil para Europa porque a diferencia de países como China, como, digamos, el caso de México, Canadá, cuando lidian con Estados Unidos, lidian como un solo país, mientras que Europa tiene muchas voces. Claro. Quien representa a Europa, digamos, Ursula von der Leyen, no es escogida democráticamente y ese es uno de sus problemas. Por eso tiene que ir Meloni o tiene que recibir a sus otros aliados, Emmanuel Macron o, no sé,
El mismo Sánchez irá a tantear terreno en China. Como conclusión primaria de los humores de ambos, yo te diría, bueno, Estados Unidos entonces dejó de ver el mundo como una división de civilizaciones. Dejó de verlo así. Sí. Somos nosotros y los demás. De alguna manera, Europa quiere seguir viéndolo así. Eso podría decirnos o podríamos darnos una pista de que está todo mal con Estados Unidos ahora, está todo mal con Trump, pero el extremo de decir coalicionar con China y ponerse en la otra vereda de Estados Unidos, en la mente europea no es viable eso. No es viable y es muy riesgoso. Claro. China Europa mantiene esa visión ahorita civilizatoria, ¿no? totalmente. Su expansión es cultural. Desde que Colón cruzó el océano, su expansión es sobre todo cultural. Y luego va lo demás. Claro. Incluso su colonización terrible en África, primero fue cultural, luego viene el resto. O sea, es un mundo donde nosotros somos los civilizados, ustedes los bárbaros. En el caso de, incluso todavía se maneja con Estados Unidos, para muchos europeos el americano es el nuevo rico, pero que no tiene mucha educación, pero mucho dinero. Claro, pero sigue siendo Es parte así. de la familia, aunque sea el primo Bueno, malo. sí, es el primo rico. China, por contrario, no comparte sus valores, pero en lo comercial, y particularmente ese es el gran problema, va a tener un excedente ahorita de productos y va a inundar los mercados mundiales y, si, y Europa es muy débil a bajar su proteccionismo porque durante mucho tiempo ha mantenido su industria y su agricultura a base de proteccionismo. Entonces, bajarlo crea unos problemas muy grandes. Nomás ahora, hace unos meses que habían puesto unos impuestos nuevos en el agro, los agricultores franceses inundaron las calles de estiércol. Sí, sí. Son muy fuertes en las demandas de su modo de vida y de todo el apoyo que ha brindado el Estado, bien sea por subsidios o bien sea vía protección con aranceles o bien sea por asistencia directa. Entonces, en ese sentido creo que no se la van a jugar con China, pero sí definitivamente se la juegan con quienes pueden estar más cercanos ideológicamente. No es coincidencia que el primer paso que hacen es acercarse a Brasil y al Mercosur, porque vamos a expandirnos con los que nos parecemos más y con los que Sí, Sudamérica culturalmente siempre está ahí a mano siempre y es estamos un una poco ahí, producción cultural europea prácticamente. como somos como el medio hermano de otra familia no reconocido, Exactamente. pero Ahí está. nos vemos por ahí en Navidad, ese es Un hijo natural al que invitamos en Navidad. exactamente. Y por otra parte, porque África se ha deslindado de Europa y entonces tampoco tienen ya África. Los franceses han sido sacados ¿Tú coincides que de África América. está perdida? Sí, porque hay un fuerte impulso, no nacionalista, sino más bien como una reivindicación casi generacional de todo lo que fue el colonialismo. Mientras que por el otro lado, China se acerca con dinero, Rusia se acerca con armas, Con sin pedirte que seguridad. hagas ningún cambio democrático, sin pedirte que firmes ningún tratado. Por el otro lado, tienen toda una larga historia de abusos que ha cometido Europa en África, que hace que cada vez que se abre una licitación para un gran proyecto, lleguen los chinos y los rusos, pero no los europeos, porque ni siquiera los dejan entrar. De Mali ya sacaron a los franceses, de O Costa de sea, Marfil los han o sea sacado. que Europa a África sí llega tarde ahora. Más bien lo perdió. Ajá. Estuvo mucho tiempo, nunca, en el fondo, muchos países, sobre todo del África subsahariana, dicen, ¿cuál ha sido nuestro beneficio de estas relaciones comerciales con Europa? Después de 50 años, después de, digamos, la colonización formal, no ha habido avances significativos, mientras que China llega y te pone vías, te pone trenes, no te pide ninguna concesión,
tiene grandes facilidades de pago, puedes pagar con tus propios productos. Son cosas que Europa Sí. podría haberlo hecho y no lo hizo. No lo hizo, nunca construyó, o más bien nunca permitió el desarrollo porque siempre se benefició de que los países estuvieran en un punto de debilidad y de vulnerabilidad que fueran fácilmente explotables. Mm. Yo no digo que los chinos sean diferentes porque No, 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 el no, no, fuerte se aprovecha del no hay débil santos acá y las intenciones chinas son siempre. obviamente de dominio, pero es cierto que tanto China como Rusia están ocupando espacios vacíos y alguien dejó esos espacios vacíos. Exactamente. Y Y juegan al unísono porque tienen un enemigo en común que ha sido la hegemonía de los Estados Unidos. Los chinos y los rusos no siempre han tenido buenas relaciones, incluso cuando ambos eran gobiernos comunistas, no tenían buenas relaciones. no, no, Por eso, pero en ese caso sí es más fuerte la otredad, es decir, el otro. ujú, No es exactamente. que no es lo que ellos sean, sino lo que están seguros que no quieren ser. Y Y es, ahora, volviendo al caso de Europa, a Europa le queda un margen de maniobra más estrecho y son los países de la América Latina, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y los tradicionales Japón, Corea del Sur, por ahora. eso te iba a preguntar porque más allá de que tú diste alguna diferencia entre lo que pasó entre Europa y Estados Unidos en cuanto a la exportación de su industrialización, es cierto que al final Europa de todas formas muchas firmas o muchas marcas sí terminaron haciéndose en China. Alemania está sufriendo mucho de eso, no solo en el área automotriz, en el área de laboratorios y medicamentos es muy grave. Prácticamente Alemania no tiene ya todos aquellos de Bayer, BAF, todos esos Ujú. Bosch, todos esos laboratorios clásicos no están fabricando en Alemania. Y ambos países, tomando Europa como una entidad, ¿no? Ambas entidades más allá de que no es lo mismo, como tú decías, sí es cierto que los desafíos son muy similares, es decir, una desindustrialización no querida, un abandono de ciertos oficios intermedios, la necesidad de empezar a industrializar y generar producción propia sin tener herramientas suficientes, porque tenemos generaciones enteras donde no sacamos, de ahí no sacamos carpinteros, ni soldadores, ni técnicos, electricistas, ni nada de eso, porque ya nada de eso se está estudiando, porque no hay ni oferta ni demanda, porque las fábricas estaban afuera. Entonces, ¿cómo hacen? Es decir, ¿cómo ves tú o no ves ninguna pista de qué estrategia de futuro podrían seguir? Porque como tú dijiste, África está perdida. Asia es justamente la morada de nuestros adversarios. De alguna manera, tenemos que volver a fabricar. Va a llevar décadas volver a un nivel de eficiencia, o quizás no. Quizás la ayuda de las nuevas tecnologías implique que se acorten mucho los tiempos. ¿Qué sospechas que puede pasar? Eh, es muy difícil Por eso dije como sospechas, no predecir, te dije que... pero sí, hasta el momento no he escuchado una declaración, por lo menos unánime, en el conjunto europeo sobre reindustrializar fuertemente Europa. Si hay, digamos, como apoyos a la industria que ya está por los impactos que pueda tener con la guerra arancelaria, pero no exactamente vamos a reindustrializar y hacerlo todo. Entonces, Eh, entonces yo creo que van a mantener el mismo espíritu del libre comercio sin Estados Unidos. Lo que como veo yo es que van a intentar ser el último eslabón del libre comercio como era entendido, de la globalización en general como era entendido antes de Trump, eh, a intentar mantenerlo con los aliados que se tienen. pero cada vez con la descripción que has dado, sin Estados Unidos por un lado, pero teniendo el otro ojo, viendo qué hace China, es decir, te queda muy poco mundo con el que convivir. En efecto, de pronto con China se pueden lograr avances. eh, Habrían sacrificios en términos, mucho en términos ideológicos. Es un gran sapo que tragarse, digamos. Se podría hacer sobre todo porque Europa se está quedando en términos de desarrollo de punta en tecnología de Ujú. inteligencia artificial. Eh, ¿Puede de alguna forma esto
como avanzar, pero reindustrializar Europa es muy difícil. Lo que tú mencionabas, tarda años y además es toda una, dos, tres generaciones que ya han desdeñado el trabajo Es cierto. industrial, que se ha enfocado en el de servicios y en el de valor agregado. Eh, sí hay algo de producción, digamos, el Ferrari se construye en Italia, en el norte de Italia. Casi todo se hace ahí, porque por eso vale tanto. Pero salvo ese tipo de productos de muy alta gama, Claro, las autopistas no eh, tienen Ferraris, tienen otros coches. exactamente. El sueño y no solo en Europa, se ven aquí en Canadá, se ven en Estados Unidos, el sueño de la persona promedio no es trabajar 12 horas en una fábrica haciendo un trabajo monótono y repetitivo toda tu vida. Rodrigo, tengo que hacer otro corte antes de terminar. Te propongo ir un cortecito de 2 minutos y volver redondeando con algo que te interesaba también ver, que era el resultado de las elecciones en Canadá. Ya volvemos, amigos. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Estás escuchando La Hora Global. 60 minutos para analizar el nuevo desorden mundial. Seguimos, amigos, en el 1170M de vuestro dial. Rodrigo Barbosa con nosotros. Rodrigo, te pido disculpas porque se nos ha ido un poco el tiempo, pero tenemos algunos minutitos todavía. Ponele 5 o 6 minutos, tenemos para ver que bueno, que los liberales se mantienen en el poder en Canadá. Para muchos es un efecto de respuesta al avance verborrágico de Trump. Básicamente se logró un triunfo aparentemente un poco holgado, pero lo que pasa es que algunas cifras están un poco en duda. Pero sí es claro que McCartney representa enfrentar a Trump. Mi pregunta, para hacer algunos puentes rápidos para poder dar un vistazo en pocos minutos, es ¿Canadá apuesta a ser Canadá o apuesta a ser el Reino Unido en América? Canadá apuesta por ser Canadá y creo que es lo que hace que gane los liberales, que estaban totalmente hundidos a diciembre del año pasado, estaban en el 20%, 18%, y ya se daba por hecho un gobierno mayoritario conservador. Y el efecto Trump hace que ni siquiera en su circunscripción el líder de los conservadores, quien iba a ser el primer ministro, Poilievre, lograra ganar. Él ni siquiera ganó una silla dentro del Parlamento. Ese ha sido un efecto directamente Trump. Canadá apuesta por ser Canadá en la medida en que el discurso de Carney de anoche, cuando ya se han dado la mayoría de los resultados y ya se sabía que iba a ser el primer ministro, es de unidad, basado en tres cosas que lo diferencian un poco de ser el Reino Unido acá, y es, una, la influencia indígena del norte; segundo, la influencia y toda la autonomía que se ha dado también a Quebec y toda esa área francesa de Canadá, que también lo diferencia; y otra parte que, digamos, es importante, es una prevalencia en cuanto a la autonomía basado en en aprovechar los recursos naturales para solucionar los grandes problemas que tiene Canadá, que son la falta de productividad y la crisis inmobiliaria. En ese sentido, se desliga un poco de la visión del Reino Unido, aunque obviamente los lazos son muy profundos. Se diferencia en cuanto a forma y fondo de Estados Unidos claramente, porque es una revalidación de la democracia, es una revalidación. Él es el candidato que ha hablado de unidad, es muy tranquilo, es un economista, no tiene como la verborrea que tú decías de Trump, es la antítesis de Trump realmente. Claro. Y habla de expandirse a nuevos mercados. Claro, ahí, perdona que acelere un poco las preguntas, pero quiero que entre la mayor cantidad de preguntas posible. Ahí mi pregunta sería, ¿Canadá tiene con qué? Es decir,
puede industrializarse, que es lo que estábamos justamente manejando con Europa, puede empezar a construir una Canadá potente, o eso no es tan posible. No es fácil por las dimensiones y la diversidad del país, por lo grande. Conectar el este con el oeste, por ejemplo, en un oleoducto es una tarea monumental, pero ya se ha hecho. Se ha hecho con el transcanadiense que va de lado a lado, se ha hecho con grandes obras de infraestructura. Creo que se necesita un proyecto nacional primero. Digamos, lo de Trump ha sido muy ofensivo para Canadá en cuanto a anexarlo al Estado 51, pero en parte así era visto por los Estados Unidos porque hacía falta algo de cohesión como país, hacía falta una identidad nacional. Recordemos que en los 90 nomás estuvo a punto de separarse Quebec vía referéndum. O sea, había un hueco, había falta un sentido de unidad que creo que Trump lo ha despertado. Pues yo obviamente quisiera que fuese así, que Canadá despegara, que se sacudiera un poco, y creo que hay motivos. Creo que la alianza con su socio natural, que no es Estados Unidos, sino es Europa, en lo ideológico, en lo procedimental. Otra visión civilizatoria que se mantiene. Exacto. Entonces una alianza desde la democracia liberal, y creo que en el fondo Canadá, y ahora con Mark Carney a la cabeza, quiere ser parte de ese juego de vamos a establecer conexiones fuertes con las democracias liberales y vamos a intentar sobrevivir Trump. Ok. Básicamente. Rodrigo, ¿quedó algo en el tintero? Pues nada, que lo que se nos viene es tremendo. Bueno, hacemos otro programa para eso, no te preocupes. Muchísimas gracias, Rodrigo, por estar con nosotros. Te despedimos ahora, y a ustedes, amigos, los invitamos, como cada martes y cada jueves a las 14 horas. Recuerden, ahora a las 14 horas, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en Espacio de Radio Mundo, en los estudios de Radio Mundo, estaremos haciendo La Hora Global, que es el mejor instrumento que hemos encontrado para tratar de entender este nuevo desorden mundial. Hasta siempre, y que viva la radio.